Hola de nuevo. Y bueno, este va a ser el video dedicado a lo que es la parte del dominio, ¿sí? Entonces, bueno, comencemos con lo que es la definición del dominio. Bueno, una definición hecha por mí, la verdad. Eh, si quieres algo más formal, hay cantidades de libros, pero de momento no es tan necesario, ¿no? Entonces, vemos, el dominio es el conjunto de los números para los que la función tiene una imagen, es decir, una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el dominio son todos los números para los cuales cuando se reemplaza en la función, por ejemplo, para todos los números para los cuales yo reemplazo acá, bueno, la función me da como respuesta un número. Bien, si la función por alguna razón me da como respuesta que no existe, o la función no está definida en ese dominio, o para ese número, bueno, entonces decimos que ese número está fuera, que ese número de x, ¿verdad? Está fuera del dominio de la función. Bien, entonces al principio es un concepto que no es tan abstracto, ¿sí? Pero entonces vamos a ver eh, unos ejemplos para ver cómo se calcula el dominio de las funciones. Bien, entonces, comencemos con esta función de acá, ¿sí? F de x igual a 5x más 2. Ok, entonces, ¿cómo le calculamos el dominio a esta función? Bien, lo que deberíamos buscar es si hay puntos para los cuales yo reemplace a x y la función no me dé nada, o sea, o me diga que no existe. No que me dé cero, eso es diferente, cero es un número, sino que me diga simplemente no existe. Bien, en este caso es difícil verlo porque yo puedo reemplazar a x por cualquier número positivo, por ejemplo, y después lo puedo multiplicar por 5 y es una operación válida, y después este número del resultado lo puedo sumarle 2 y obtengo un número también. Por ejemplo, a 2 lo multiplico por 5 me da 10, lo sumo por 2, lo sumo 2 me da 2. A cualquier número positivo que yo le aplique a esto me vale. A cualquier número negativo también, porque si yo sustituyo acá, por ejemplo, menos 15 por 5, bueno, es un número, ahorita no te sabría decir cuál es porque no tengo la calculadora cerca, pero este número pudiera sumarle 2 y también sería como resultado un número. Y bueno, ya evalué los positivos, evalué los negativos. ¿Y qué pasa con el cero? Bueno, que yo reemplazo acá este x por cero, me da 5 por cero, 0, más 2, 2. Entonces para el cero también tengo un resultado. Esto se debe a que a cualquier número yo le puedo multiplicar 5 y después le puedo sumar 2. No hay ninguna restricción en eso. Bien, entonces, por lo tanto, el dominio de esta función f va a ser x que pertenece a todos los reales, o sea, todos los números que están en los números reales. Bien, ok, esto fue para el caso de esta función f. Vamos para otra. La función f de x igual a 1 sobre x más 3. Bien, entonces veamos qué ocurre con esta función. ¿Sí? Hay que ver si hay algún número, otra vez, para el que x tome un valor y la función me diga que no existe o que no está definida. Bien, entonces, ¿cuál sería este número? Acá, en esta función, tenemos una estructura, que por cierto es una función racional. Tenemos una estructura que es la siguiente. Tenemos 1 sobre algo. ¿Sí? Lo que ocurre es que cuando ese algo, cuando lo que está acá se hace 0, entonces tenemos como consecuencia que esto no existe. ¿Por qué? Porque simplemente yo no puedo hacer la división de 1 sobre 0, no está definida. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Cuando este valor de acá abajo sea igual a 0, cuando x menos 3 sea igual a 0, entonces voy a tener que para ese valor de x la función no va a estar definida, no va a existir. Bien, entonces si yo despejo acá, voy a tener que x es igual a 3. Bien, entonces yo tengo que 3 está fuera del dominio. Bien, no pertenece al eh, no pertenece eh, pertenece al dominio de f. Ok, entonces ya tenemos un punto que está fuera del dominio de la función. Ahora veamos qué pasa con todos los demás puntos, porque
ajá, ya tenemos uno, pero ¿y el resto? Bueno, veamos si hay otro lugar en donde x se haga cero. Bueno, la verdad es que como esta ecuación solo nos dio un resultado y esta es toda la parte del denominador, entonces quiere decir que no hay otro punto en que se divida 1 sobre 0. Bien, por el resto yo puedo sustituir acá x por cualquier número positivo o negativo que yo quiera, siempre que sea diferente de 3, y esta función me va a dar un valor. Bien, entonces yo de eso puedo decir que bueno, que el dominio de f en ese caso son x que son prácticamente todos los reales menos el 3, y lo escribo así. El dominio de f es x que pertenece a todos los reales menos el punto 3. Este es el dominio. Bien, ok, entonces sigamos con el siguiente ejercicio. Raíz de x menos 5. Ok, en este caso vemos que no va a existir una división sobre 0 porque en realidad no se está dividiendo a nada. O no se puede decir que tenemos una expresión como 1 sobre algo en ninguna parte de acá. Bien, entonces la división sobre 0, o la división por 0 está descartada porque simplemente no va a aparecer en nuestra función. Sin embargo, con las raíces de índices pares, como lo es la raíz cuadrada, hay una particularidad, que si yo estoy calculando el número de una raíz par, ese número tiene que ser necesariamente mayor o igual que 0. Tiene que ser un número positivo o cuando mucho 0. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Bien, entonces como la raíz cuadrada de un número negativo no existe, tengo que buscar para cuáles valores de x esto de acá es positivo o cuando mucho igual a 0. Entonces tengo que resolver la siguiente inecuación. Tengo que resolver cuando x menos 5 es mayor o igual que 0. Todos los puntos de x que estén fuera de esta solución me van a dar todos los puntos de x que estén fuera de esta solución son los puntos que están fuera del dominio. Todos los puntos de x que están dados por esta solución son los puntos del dominio. Si yo paso acá a 5 restando para el otro lado, me quedaría entonces x tiene que ser mayor o igual a 5. Entonces este de acá es el dominio de mi función. Por la razón que ya he repetido, de que el argumento de la raíz tiene que ser necesariamente mayor que 0. Bien, entonces podemos escribirlo de la siguiente manera. El dominio de f son todos los x que pertenecen al intervalo de 5 hasta infinito. Nótese acá que 5 está incluido dentro de este intervalo de acá y que el infinito siempre tiene que estar abierto porque el infinito no es un número. Bien, entonces bueno, sigamos al siguiente ejercicio en el que tenemos logaritmo neperiano de x. Ok, para el logaritmo neperiano de x ocurre algo parecido a lo que ocurre con la raíz cuadrada o con la raíz de cualquier número par, que es que el logaritmo de un número, para que esto dé un resultado, ese número tiene que ser mayor que 0. Bien, entonces acá ¿quién sería y? Bueno, y, obviamente aquí no hay más nadie, aquí solo hay un x. Entonces, la inecuación que tendríamos que resolver sería y mayor a 0. X, bueno, y mayor a 0, ¿quién es y? Bueno, x. Entonces, este justamente es el intervalo de nuestro dominio. Todos los x que son mayores que 0. Mayores, esto es importante. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 0 no existe. Bien, entonces tenemos que el dominio f de x está dado por este intervalo de acá. Notando que el 0 no está en el intervalo. Bien. Ok, entonces sigamos con el siguiente ejercicio y tenemos este de acá. Bien, entonces lo que hacemos en estos casos es, o sea, cuando tenemos una expresión y no sabemos en qué punto tienen las partes que están fuera del dominio, lo que tenemos que hacer es verificar si hay alguno de estos casos que se repitió en los ejercicios anteriores. O sea,
que si ocurre una división entre 0, que si puede haber una raíz de número par para ver si en la parte de adentro tiene que ser mayor que 0 o si hay algún tipo de logaritmo. Bien, en este caso no ocurre nada de lo anterior. Eso es lo más común para lo que hayan partes que estén fuera del dominio. Bien, como eso no ocurre y simplemente tenemos algo que está elevado a la 3, o sea, x está elevado a la 3, podemos elevar cualquier número a la 3. X se le está sumando 2, a cualquier número le podemos sumar 2 y después estamos operando la suma de estos dos números. Como este puede existir para cualquier x y esta parte también puede existir para cualquier x, entonces deducimos al final que el dominio de f son, al igual que en el primer caso, todos los números reales. Bien, entonces para esta parte del dominio es importante darse cuenta de las siguientes cosas, de si hay alguna división entre funciones. Tenemos algo como f de x entre h de x, para darnos cuenta que para todas las partes que h de x sea igual a 0, mejor dicho, para todo el intervalo que h de x sea igual a 0, va a estar fuera del dominio. Eso es algo que tenemos que ver si hay en la función para calcular el dominio. Otra cosa es si hay alguna raíz con un índice par para verificar que el dominio sea todas las partes, o sea, el dominio sea el intervalo que haga que el argumento de la raíz sea positivo. Y de igual manera para el logaritmo neperiano. Bien, entonces lo que tenemos que verificar siempre para calcular los dominios de cualquier función es ver si ocurre algo parecido a lo que ocurre en alguno de estos tres y proceder de igual manera. Bien sea igualando a 0 la parte de abajo del denominador, viendo si el argumento es mayor o igual que 0, o viendo si el argumento es mayor que 0. Los intervalos que den en estos casos van a ser los que estén en el dominio de la función. Es importante resaltar que, bueno, que si tuviéramos, por ejemplo, algo como esto, x cuadrado más 1 sobre x, bien, para esto para x cuadrado sabemos que cualquier valor de x o cualquier número nos sirve, pero para este sabemos que 0 no nos sirve porque no está definido. Como nosotros no podemos sumar un número por otro que no existe, el resultado de esto sería, el dominio sería todos los reales menos el 0. Porque aunque esté definido para este, no está definido para esto. Y no podemos sumar un número por algo que no existe. Bien, aparte de esto, otra cosa que nos pudiera aparecer en una función que nos dé puntos que no están en el dominio, que nos saque puntos de los números reales, es que tengamos la tangente de x, esta función. Bien, lo que ocurre con esta función es que en el fondo, para los puntos que no existe, es porque ocurre una división entre 0. Bien, sabemos que tangente de x, bueno, no sé si recuerdas, es igual al seno de x entre el coseno de x. Lo que ocurre acá es que para todos los valores que coseno de x sea igual a 0, se va a haber una división entre 0. Entonces todos esos valores no van a estar definidos para tangente de x. Bien, entonces estos son los ejercicios de dominio. Hay que hacer mucha práctica y siempre reforzar y apoyarse en las gráficas de las curvas, porque hay muchos graficadores que nos pueden ayudar con estas partes del dominio. Simplemente hay que buscar la curva en ese punto, o sea, estudiamos la función, sacamos el dominio y después vamos a la gráfica para ver si en realidad nuestro resultado coincide con la parte de la curva. Bien, entonces te dejo este video hasta aquí, Pablo, y bueno, estamos hablando. Chao.